pueden distribuir. Ok, muy bien. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos al grupo Magia en Acción, quien junto con la red GFU les da la más cordial bienvenida y les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando en todos estos años ya de Magia en Acción. Maestro, un gustazo, un honor tenerlo presente aquí. Le vamos a agradecer muchísimo que nos comparta toda su experiencia. Toshan, adelante, tienes el micrófono. Muchas gracias Roberto, querido maestro, bienvenido, gracias por aceptar la invitación, estoy muy contento de que nos acompañe aquí por segunda vez y a todos y a todas sean muy bienvenidos, bienvenidos los que van entrando, me da mucha alegría saludarles, maestro, están en Florida, en Colombia, en Los Ángeles, hasta en Las Vegas, parece que hasta allá nos están conectando, nos están escuchando, así que bueno. Voy a permitirme, antes de empezar, maestro, presentarle, voy a silenciar los micrófonos por aquí que nos están... Bueno, este, recuerden que lo que pasa, tal vez no van a Sí, entenderlo. ajá, muy sí. bien, Hay muy que bien. traducirlo. No, Veo los que por, han estado en la veo por Teja allá a saben. Viviana pensando qué querrá decir, a Vicky Serrano todavía rascándose la cabeza, al maestro Santos diciendo, bueno, ¿y qué fue lo que dijo? Ya regresé, ¿se escucha? Me salí un momentito, no sé por qué mi internet anda fallando bastante, pero sí, creo que ya me escucha bien, ¿verdad, Roberto? Voy a permitirme presentar al maestro antes de empezar. Él es el doctor Bernardo Trujillo, maestro de neurociencia y meditación, doctor en naturopatía, terapista neuromuscular, graduado en iridiología, ex catedrático de la Universidad Pedagógica de Colombia y autor del libro El pH y la salud. Y eso, por decir poco, porque tiene un amplio currículum y sobre todo, pues lo más importante, experiencia de vida, que eso es la magia. Así que vamos a aprovechar, vamos a compartir con el maestro este maravilloso tema que yo dije, maestro, hablemos de la magia de la muerte y me gustó porque el maestro dice, bueno, ¿qué tal que mejor hablamos de la magia de la vida y de la muerte para tener todavía más esa posibilidad de integrar por los opuestos y hacer luz en la conciencia? Muchas gracias, maestro. Adelante, le dejo ahora sí todo el micrófono, que disfruten la conferencia todos y todas. Aquí estoy para servirle, maestro, y a ustedes también. Adelante, le dejo el micrófono. Bueno, muchas gracias de nuevo. Mi saludo fraternal, mi agradecimiento a todas las personas que se han conectado, a las personas que me han acompañado en otras charlas. Veo mis hermanos de Puerto Rico, veo de Oklahoma, veo de Los Ángeles, veo de México. Me da mucho gusto, mucha alegría, mucha satisfacción saber que se asistieron a una de mis charlas y ahora asisten a otra es porque algo les quedó, algo les gustó. Hoy tenemos un tema muy bonito, muy interesante. Me gustaría que se prepararan, respiraran profundo, se relajaran. No traten como de mm, estar a la defensiva si de pronto hay cosas que como es normal no les gusta, no les cae bien, no están de acuerdo. El tema es para que compartamos. Es una idea de lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo he vivido. Y entonces de esa manera pues nos vamos entendiendo. Ustedes abran su corazón más que su mente para que miremos a ver cómo nos podemos ubicar en el tema. Voy a tratar de compartirles algo, ya soy co-host. Sí, maestro, ya es co-host para poder compartir pantalla. Adelante. Eh, Permítame un momentito, a ver si llega por aquí mi secretaria amiga. Zoom, Zoom. Ah, no. No, tienes que poner Zoom. Mm, Salga aquí.
Aprovechamos aquí a saludar mientras, Ponga Zoom. hasta Querétaro, Verónica Sí. Villegas, de Ah, Veracruz, Isabel, Cacpa Consuelo va a tener que Sorno, volver a salir. ¿quién más? Desde Zoom. Ecuador, Dayana, Bueno, aquí está Zoom. Ok, share. Ok. Ahora sí, aquí. Ahora sí, share. Sandra de Cuenca también, y otra Sandra también de Mirar Ecuador. a ver si Eso no lo puedo creer, de verdad, Victoria, maestro desde Sydney. Eso sí está interesante. ahí salió, agrándalo. Ensenada. Aquí. Ya se ve, maestro, ya se ve. ¿Ya se ve? Ya se Perfecto. ve, ya podemos ver su pantalla. Ahora ya nada más si le quiere poner, ándele, eso, ya está, maestro. Mire, desde Sydney nos acompañan, ¿eh? Sydney, Australia. Victoria está con nosotros, así que pues, estamos llegando a todo el mundo. Adelante, maestro. Bueno, entonces estamos por aquí y comenzamos a hablar de el tema. Decimos la magia de la vida y la muerte. Y esto es algo para que comencemos a pensar. Comprender el misterio es aprender a vivir en plenitud y morir con sabiduría. Eso es algunas de las eh, cosas que me van viniendo y que me gustaría que las pensaran. Si hay algo que les guste, les sirva, tomen nota, luego lo analizan, lo meditan y así en esa forma pues nos vamos poniendo de acuerdo. Decimos aquí en esta lámina que es un misterio que une los opuestos. ¿Y por qué une los opuestos? Si miran la figura del lado derecho, tenemos algo que ustedes todos conocen, que es el famoso símbolo del positivo y el negativo, de la dualidad, del yang, del yin. Si miran en la parte superior, vemos cómo está representado aquello que llamamos el macrocosmos. Luego viene la triada y en la parte inferior viene lo que representa el microcosmos, como ese enlace entre los opuestos, el yin y el yang, como el punto de centro, el punto de equilibrio. La vida y la muerte no están separadas, son rostros de una misma conciencia que se transforma. A veces pensamos que cuando hablamos de la vida es una cosa, cuando hablamos de la muerte es otra. Decimos que la muerte es como el fin de esta envoltura material, de este templo en el cual vivimos, somos, nos manifestamos, porque es muy importante tener en cuenta que somos un alma en un cuerpo, no un cuerpo con alma. Lo importante, lo trascendental es esa parte sutil, es esa alma que se encuentra alojada en este magnífico templo que llamamos nuestro cuerpo físico. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque vamos a hablar un poco más adelante sobre la importancia de mantener este templo en este espacio que llamamos de la vida. ¿Qué es la vida? En ese espacio, ¿qué importancia tiene nuestro cuerpo? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo es el tipo de alimentación que tengo? ¿Qué es el tipo de distracciones? ¿Cuál es el respeto que tengo hacia él? Entonces ahí vamos dándole un poco de forma a ese aspecto de lo que llamamos qué es la vida. Entonces nuestro cuerpo, tarde o temprano, para que nos vayamos quitando esa sensación que tenemos a veces de miedo, de temor. Aunque yo sé que en México antes lo celebran, lo festejan, el Día de los Muertos. Hay una parte aquí en mi país, en Colombia, actualmente estoy en Colombia, en Medellín,
Hay una parte en la costa donde cuando las personas mueren, eso es una fiesta, toman trago, escuchan las canciones, bailan, echan chistes, o sea, es una celebración. Pero hay lugares donde sigue siendo la muerte algo muy trágico, algo muy pesado de digerir. Así de que mientras que los otros dos cuerpos que tienen una vibración más sutil, el cuerpo físico que es una vibración más densa, por eso cuando hablamos a veces de enfermedades decimos son todas de origen mental que se somatizan en un cuerpo físico. ¿Por qué? Porque bajan de vibración. Entonces en este caso nuestro cuerpo físico es una vibración densa para ir yendo hacia los otros dos cuerpos más sutiles, con una frecuencia, una vibración, una energía más alta. Y esos cuerpos es lo que nos permite evolucionar. En la medida en que esas experiencias que vamos teniendo aquí en nuestro cuerpo físico van haciendo que elevemos algo que se habla mucho, pero a veces no se comprende, ese estado de conciencia. Y ese estado de conciencia no es otra cosa que subir la vibración, darle esa importancia no solamente a nuestro cuerpo físico, sino a nuestro cuerpo emocional, a nuestro cuerpo mental. Yo los invito a que piensen un momento cuando tienen algo que decidir y dice que lo vamos a decidir al azar y tomamos una moneda y ponemos la moneda en el pulgar y la tiramos arriba y esperamos que caiga y ponemos la mano y no sabemos qué hay. No sé, en todas las partes lo llaman distinto. Nosotros le decimos cara o sello. No sé cómo le dirán en los lugares de donde ustedes están. Pero ahora viene la pregunta. ¿Son dos monedas o es una sola? Que abra el micrófono y se atreva a responder. Puede ser nuestro querido reverendo Consuelo Sorno, alguien Uno así. es una sola moneda. Oh, es una, eso, así me gustan las personas valientes. Sí, es una sola. Ahora, si es una sola, tiene dos aspectos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tiene un lado que representa una cara y el otro lado representa un sello, un escudo o algo así. Pero es la misma moneda. Entonces, vámonos poniendo en la cabeza, no podemos disociar vida y muerte como dos cosas completamente distintas. Estamos hablando de algo que es exactamente lo mismo. Eh, Antes de seguir, me parece que nuestro hermano Toshuan nos había, no sé si lo pronuncié bien, me había dicho que las charlas son de 3 horas. Quisiéramos, maestro, que fueran de 3 horas y más cuando está usted por acá. Muchas gracias. De 4. Tenemos de Una 4 hora. por allí, de una Bueno, querido maestro. Sí, claro, ok. gracias. Entonces decimos que la vida es una oportunidad sagrada. La vida, lo que tenemos, esto que estamos viviendo, es sagrado. Y lo relacionamos con algo muy sencillo. Inhalar, exhalar. Inhala y toma la energía, toma la vida. Exhala y suelta lo negativo, lo que daña, lo que nos destruye. O sea, continuamente estamos en ese vaivén entre esos dos. Acuérdese, por ejemplo, cuando una persona nace, podemos decir en una forma figurada, tomó su primer aliento a las 8:15 de la mañana. Y eso nos está diciendo que es vida, alguien que nació, alguien que entró a este plano. Pero todo lo contrario, cuando la persona dice, lanzó su último suspiro a las 6 de la tarde, quiere decir que ahí terminó. O sea, esa es la gran relación que tenemos entre lo que es la vida y la muerte, entre inhalar y exhalar. O sea, que continuamente esto es un recorderis.
Si una persona toma aire y se tapa la nariz o se la tapan y va pasando 5 segundos, 15, media hora, la persona ya está desesperada. Bueno, digo media hora porque hay un señor que nada debajo del agua grandes espacios de tiempo sin inhalar. Pero realmente sentimos que hay necesidad de tomar aire, que hay necesidad porque si no me estoy acercando a la muerte. Esa es la importancia de la respiración, esa es la importancia de esa técnica que llamamos el pranayama. Por eso es que es tan importante que ustedes tengan bien claros en todos estos temas los 8 ashtangas. El llama, como veremos o como vimos un poquito, el cuerpo, la necesidad de mantenerlo en buena forma, no apegarnos a él, no ser esclavos de él, pero tratarlo como lo es, el templo del espíritu. Entonces nos vamos relacionando con los 8 elementos. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, de uno que es muy importante. Cuando llegue su momento ustedes lo van a analizar. Tengo algo que escribí hace un tiempo que les quiero compartir, no sé si les guste. Respiro, inhalo y la vida despierta en mí la luz. Enciende en cada célula la energía, danza como un fuego sagrado. El gozo vibra en mi pecho y la salud se expande como la aurora. Exhalo y suelto lo que ella no soy. Dejo ir el peso, la sombra, la tristeza. Entrego al viento mis viejos miedos y el silencio me abraza con su paz profunda. Inhalo para vivir, exhalo para renacer. En cada respiración, la vida y la muerte se besan, recordándome que soy solo un soplo eterno que nunca deja de ser. Bueno, si a alguien le gustó, me la solicitan y se las envío. Ahora decimos que la muerte es un gran misterio, pero no hay que tener miedo a la muerte, sino a no haber empezado nunca a vivir. Tómese unos segundos, piénselo, visualícelo, analícelo. El problema no es morirnos, sino que pasamos nuestra vida inconscientes. Somos como autómatas. Nos levantamos, nos aseamos los dientes, el desayuno, el carro, me voy, el trabajo, la oficina, 8 horas, regreso, el tráfico, saludo, me lavo las manos, me siento a comer, me siento a ver televisión porque trabajé muy fuerte todo el día, me acuesto a dormir. Eso es de lunes a viernes, pero el sábado y el domingo es muy parecido. Eso sí, la siguiente semana es igual, el próximo mes, el próximo año. Quiere decir que a veces no tenemos tiempo de vivir. Vivir es lo más maravilloso, es la razón por la cual estamos aquí. Ahí me llama mucho la atención en este punto, algo que les recomiendo y quiero que lo hagan conscientemente cuando lo vuelvan a hacer mañana. No lo hacemos ahorita porque nos toma mucho tiempo, pero recuerden la oración al demiurgo. Comenzamos diciendo: oh demiurgo, escúchame. Y comenzamos a reconocerle, 33 atributos que tenemos de ese ser. Y comparamos: eres el silencio, eres el trueno, eres la luz, eres la oscuridad. Y en alguna parte decimos: eres la vida, eres la muerte. Porque todo es Él y nosotros somos eso, porque en alguna parte subimos los brazos y decimos: Yesito, amén. Decimos: yo soy tú mismo. Entonces, ¿por qué tenemos miedo a esos aspectos? La muerte nos enseña muchas cosas, por eso decimos que es un maestro. Nos enseña que todo es permanente, que nada nos pertenece. Nos enseña realmente el verdadero valor de la vida, el verdadero valor de estar vivos, que tenemos que aprender la función, la lección más importante, que es aprender a amar realmente.
como dijo el gran maestro de la era de Piscis, no solamente amar a los que nos aman, sino amar a los que nos odian. Eso es lo que hace la gran diferencia. Ese es el trabajo que debemos de realizar, ser congruentes con Él, especialmente aquellos hermanos que gracias a la vida ostentan algún tipo de identificación hacia el mundo, algún emblema. Ser congruentes, tratar de demostrar que realmente esas teorías que tenemos en la cabeza las podemos llevar al plano de la realidad y servir de gran lección. Porque todo absolutamente está en este mundo de ilusión, en este mundo mental. Eso que los hindúes llaman el maya, el gran sueño. Ese sueño que se dice de Brahma, donde todo este universo aparece en una forma increíblemente majestuosa, diría yo, pero todo eso es efímero. ¿Por qué? Porque no somos nada de eso hasta que reconozcamos cuál es nuestra verdadera identidad, qué es lo que realmente somos. Entonces, es tan importante ese trabajo que hacemos en el dharana, otro de los ashtangas, el dhyana. ¿Para qué? Para aprender mediante ciertas técnicas a mantenernos aquí en el presente, a darnos cuenta que somos una realidad, que existimos. Ahí hay un detalle muy importante y es algo que todo el mundo habla, todo alma del presente. Hablamos del eterno presente y suena muy bonito, suena muy interesante, pero ¿nos mantenemos en el presente? Dice la neurociencia que si una persona logra mantenerse consciente sin caer, en algo que ellos llaman ese estado de inconsciencia, y pueden pasar 15 segundos y se mantiene ahí, eso es una cosa maravillosa. Eso es una cosa muy especial. Así de que, por ejemplo, en el sendero iniciático de la meditación que este servidor está manejando, está dirigiendo, todos los que gusten están bienvenidos, los que quieran ingresar, los que quieran participar en las charlas. Entonces también vemos la idea de la dualidad con dos columnas. En este caso, podemos recordar que hablamos del concepto dual en todo el universo. Todo el universo es dual. Por eso hablamos de como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Como es lo visible, es lo invisible. Así también tenemos ese concepto en la ciencia. Nos muestra a través del hemisferio izquierdo lo concreto, lo razonable, lo comprobable, lo tangible. Y es ahí, por todo lo anterior, que la ciencia no puede llegar a hablar, a definir, a ser concreta con este otro aspecto de la vida, que es el de la muerte. La ciencia llega hasta cierto punto donde ellos nos hablan de algunas experiencias que llaman cercanas a la muerte, donde hay muchos psiquiatras, donde está este psiquiatra de la Florida, de Miami, que escribió muchas vidas, muchos maestros, etcétera, donde él se dedicó a escuchar a las personas que han estado en esos espacios tan cercanos al proceso completo de la muerte, pero que han retornado y han hablado. Ahora es muy interesante, me llama siempre la atención el por qué los cristianos ven a Jesús, a la Virgen, a San Pedro, a San Tomás, etcétera, mientras que los hindúes ven a Brahma, a Shiva, etcétera. Los judíos ven a Moisés. No sé, ahí les dejo esa inquietud que me parece muy interesante. Ahora, por el otro lado, tenemos el aspecto de la espiritualidad.
eso que nos brinda el lado derecho de nuestro cerebro cuando comenzamos a trabajar con las cosas espirituales, las cosas intangibles, eh, eso que llamamos lo invisible, eso que a veces lo tratamos de entender a través de la fe. Y es ahí donde la fe toma mucha fuerza. Es ahí también donde nuestra alma, que es eterna y solo cambia en este plano. En este plano cambia de formas, de lugares, de sexo, de razas, etcétera, solamente como una experiencia, como una lección de vida. Esto me gusta para que lo miren, lo lean detenidamente. Tómese un minuto. Léalo detenidamente, quedó mal escrito, hay algo, no me lo vayan a repetir, ya me di cuenta, pero medítelo unos segundos. La muerte no es apagar la luz, es apagar la lámpara, porque ha llegado el amanecer. ¿No les parece hermoso? Eso es un escrito de un poeta, un escritor hindú muy famoso, Rabindranath Tagore, y paga la pena que la tengamos en cuenta para que la analicemos. Aquí hablamos de ese umbral luminoso de la eternidad. Miles de testimonios coinciden. Al morir, la conciencia no se apaga, la conciencia se expande. Y es interesante también ver cómo la neurociencia ha descubierto que a partir de ese momento en que la persona aparentemente deja de existir, muchos órganos siguen funcionando. Muchas neuronas siguen funcionando. A eso se debe que algunas personas muevan los pies o muevan las manos o hagan algún movimiento de cabeza o de párpados, etcétera. Porque todavía sigue habiendo esos rezagos de esa sabiduría infinita que habitó ese templo que llamamos la vida. Entonces estamos formados básicamente por tres cuerpos: el físico, el emocional, el mental, espiritual. Ahí hay una cosa muy interesante y es que me recuerda las primeras charlas que diera el doctor José Manuel Estrada, charlas que tuve la oportunidad de escuchar por allá en 1965, cuando pienso que muchos, de pronto hasta la mayoría de ustedes no habían nacido. Pero él hablaba de una manera muy interesante en sus primeras conferencias, algo que él siempre titulaba: ¿qué le sucede al hombre después de la muerte? O sea, él quería demostrar que había esa continuidad, que ahí no se terminaba todo. ¿Qué le sucede? ¿Por qué? Porque le siguen sucediendo cosas. Entonces, él daba una explicación muy sencilla donde comenzaba a hablar de los 9 cuerpos. ¿Cuáles son esos 9 cuerpos? Estamos hablando del físico, estamos hablando del emocional y estamos hablando del mental espiritual. Pero él nos explicaba, cada uno de estos cuerpos está formado por otros 3. Eso quiere decir que el físico tiene un físico del físico, un emocional del físico y un mental del físico. ¿Me van siguiendo? A su vez, el emocional tiene un físico del emocional, un emocional del emocional y un mental espiritual del emocional. Y el mental tiene un físico del mental, un emocional del mental y un espiritual del mental. Eso los da a los 9 cuerpos. ¿Y por Perdón, qué es tan ¿me puede volver importante a repetir? tenerlo en cuenta? ¿Alguien me está hablando? No sé si Saturia abrió sus... Fue un micrófono abierto. Fue un Sí, micrófono abierto. perdón, ¿podría volver a repetir, por favor? Desde el principio,
Bueno, Sí, entonces que está comencemos. hablando de los nuevos cuerpos después de la muerte. Bueno, si hablábamos de que existe el cuerpo físico, el emocional y el mental, y aprendía de mi maestro que cada uno de ellos tiene tres cuerpos más. El físico, por ejemplo, tiene un físico del físico, un emocional del físico y un mental del físico. Así los otros dos. Ahora, por ejemplo, el físico del físico, pues no tenemos ninguna deuda. Todos se pueden tocar la mano, la cara, acariciarse. Ese es el físico del físico. Pero ese físico también tiene un emocional que se manifiesta a través de nuestro corazón, que tiene emociones. Y también tiene un mental del físico, que es nuestra mente. Pero ahora vamos al emocional. El emocional tiene un físico del emocional. ¿Y cómo va eso? ¿Cómo está eso? Cuando usted tiene una emoción, usted está en un estado emotivo y dice usted, uy, sentí como hormiguitas, sentí como mariposas, como cuando está enamorado, enamorado y siente mariposas en el estómago. Estamos hablando del físico, del emocional. Y en ese físico del emocional está esa emoción, pero también hay un mental, porque está pensando con el mental del cuerpo emocional. ¿Me van siguiendo? Imagínese, por ejemplo, que usted está dormida o dormida. En el sueño, usted se va de viaje. ¿Con qué se va de viaje? ¿Con el físico del emocional o con el físico del mental? Y ahí usted siente alegría porque se va a encontrar con su amada, con su padre, con ese ser maravilloso, va a conocer ese país que ha sido todo el tiempo su ilusión de conocer. ¿Qué está sintiendo? ¿Está sintiendo el emocional del emocional o el emocional del mental? Imagínese también, por ejemplo, en ese estado de sueño, usted tiene, supongamos, un accidente, se cae, se resbala y se lastima el tobillo y usted siente dolor. ¿Dónde siente el dolor? En el físico del mental, en el físico del emocional. Porque cuando se despierta, inmediatamente reacciona, se mira los pies y dice, oh, menos mal, fue un sueño. Pero en el sueño, en su aspecto mental, sintió el físico del mental y le dolió. Y sintió de pronto miedo, terror de que fuera algo grave, sintió emoción, sí, en el mental. Y luego da gracias, siente alegría, algo infinitamente grande en el espiritual del espiritual, diciendo, oh, menos mal, no pasó absolutamente nada. ¿Aclaré o los dejé más confundidos? Un valiente. Un poco confundidos. No, Sí, aclaró. sí lo entendí. ¿Quién dice que todavía está confundida? Perfectamente, Yo, perfectamente claro. Saturian. ¿Quién es yo? Es que no veo a nadie. Yo, Ah, Saturian. Espérate. ¿Judy? Saturian. Ok. ¿Le quedó claro que usted tiene un físico con los otros tres cuerpos? Sí. Ahora, volvemos de nuevo al tema. Vamos a hablar del tema de la mente para no repetir todo. Mentalmente, usted cierra los ojos. Hágalo, haga el experimento, cierre los ojos y váyase al sitio turístico más lindo para usted. ¿Ya? ¿Se está yendo físicamente, cogió Sí, avión sí. o está yendo Sí, en el señor. físico del mental? Por el vental lo veo hermoso, el mar, Exactamente, ¿lo está viendo con qué ojos? con los ojos de la Del mente. físico del mental. Y ahí siente la alegría porque ese día fue cuando le dijeron, cásate conmigo. Y siente de nuevo esa emoción. ¿Qué emoción la está mirando? ¿La emoción del emocional o la emoción que siente en este mental? Emocional. Y cuando Es abra los brazos al cielo y dice, oh, gracias al que le quieras agradecer porque me has dado esta pareja, este hijo. ¿Estás agradeciendo desde dónde? ¿Desde el espiritual del Ah, físico, del el espiritual del espiritual. emocional o del No, espiritual del mental?
O sea, cada uno de esos tres cuerpos en una manera más sutil se repiten. Ahora me gustaría preguntarle y preguntarles a todos si saben un poco de música. Yo tuve la fortuna de ser músico, poeta y loco. Entonces estudié algo de música, de violín. Y ahí hablábamos de que existen las octavas superiores. ¿Qué quiere decir eso? Usted puede decir do, ese es un do, pero puede ir una octava superior. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ese es un do de una octava superior. Es el mismo do en una vibración superior. Y después de ese do puede ir una octava superior a ir a otro do todavía más agudo, como lo puede hacer hacia un sonido más grave. Se da cuenta y estamos hablando del mismo do, en frecuencias distintas, vibraciones energéticas distintas. Bueno, yo creo que ahora sí, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, está bien una cosa muy importante. Ese miedo que a veces sentimos de la muerte es por el apego. Hay una enseñanza muy fácil de recordar. La tienen en los diferentes grupos. Por ejemplo, hay un grupo que me gustaría mucho que ustedes conocieran y leyeran, que se llaman los estoicos. Ahí están viendo a Marco Aurelio, era un estoico. Para los que están en el sendero iniciático de la meditación, este fue uno de los hombres que yo dije, eso que él dice es perfectamente válido en este momento para ayudar en cualquier proceso de evolución. ¿Qué hacía él? Llevaba sagradamente un diario. A veces todavía no terminan de, o mejor yo soy el culpable, no termino de hacer notar la importancia de llevar un diario. Ahí él miraba en el día, en la noche cuando lo escribía, un hombre, era uno de los Césares, era un emperador del gobierno romano, que era lo más grande que había en el planeta y se sacaba el tiempo para hacerlo. Y ahí él aprendía la importancia de aprender a desapegarse. Decía que la vida no es una posesión, es flujo, es dejar ir. Y ahí aparece otro aspecto de los 8 Ashtangas, en la parigraha, soltar, desapegarse. Ahí viene algo muy importante y son las lecciones de Gautama, el Buda, el desapego como una preparación para alcanzar algo sublime que se llamó, o él llamó, el nirvana. Otro aspecto de los ashtangas, alcanzar a llegar a ese aspecto que llamamos nosotros el samadhi, donde ya termino mi proceso en este planeta, ya soy un graduado de esta escuela, ya aprendí a liberarme de miedos, temores, errores, odios, rencores, y mi alma pura comienza a vibrar en una altura superior, en una frecuencia cada vez más sutil, y me separo de la atracción del planeta Tierra y voy a otro lugar de evolución. Y este tema sería muy importante para hablarlo de pronto en otra charla. Entonces ahí viene la importancia de aprender de la parigraha, del soltar. Y ahí vienen las enseñanzas del maestro Buda. Dice en una algo que es así, dice, el apego es la raíz del sufrimiento. Solo cuando comprendamos y realicemos esto, empezaremos a vivir con libertad y serenidad. También nos recuerda, del apego nace el dolor, del desapego nace la paz. Y tiene una muy bonita que me gusta, si la quieren también anotar y tienen tiempo, aquel que no posee nada, ni siquiera se posee a sí mismo, ese lo posee todo. Ahora, si me lo permiten, yo diría, no te apegues a nada ni a nadie, ni a tu pastor, ni a tu rabino, ni a tu gurú.
si no te guía, si no te enseña a descubrir esa lámpara que también está ahí en tu interior, no te ayuda a descubrir el maestro que está ahí en ti mismo, libérate. Hay una anécdota muy bonita de Gautama cuando iba con su discípulo, se me fue el nombre, Ananda. Gracias, Ananda. Iban siguiendo a un sadhu en el bosque y de pronto le dice Gautama a Ananda, ¿tú crees que el sadhu ya es un hombre libre, que está próximo a su samadhi? Y le dice Ananda, no. Entonces le dice él, entonces, ¿qué hacemos siguiéndolo a él? ¿Para qué vamos a seguir a alguien que todavía no es congruente y no ha encontrado el camino? Ahora, hay algo que me llama la atención hoy, no sé si lo han tenido en cuenta, han escuchado. Se habla mucho de los portales. Hoy se habla de que es un portal muy importante por los números que representa el 1111, que representa el número de la justicia, el 1111. Hay muchas personas que todavía no entienden, no comprenden o no ven factible eso que nosotros llamamos un portal. Y hoy se me ocurrió, y permítame recordarles, ¿alguno de ustedes ha pasado o ha cruzado un portal? ¿Alguno? ¿Algún Sí, valiente? señor. ¿Se ha Sí, cruzado? No, Portal físico, sí. un portal físico, sí. No, no lo sé. ¿Qué sería un portal físico? Pues sí, todos hemos pasado por un Creo que portal, sí. cruzar de un lado a otro, ¿no? Sí. Así es. Sí, entrar a un lugar ¿Y qué a tal si les través de dijera un yo, arco. Con conciencia nunca he cruzado un portal. Cuando ok, nacen, El cuando nacer nacen los es un bebés, portal. ahora sí que y si les Cuando llego a dormimos. comentar, les llego a decir que todos los que estamos aquí en esta sala, estamos aquí porque cruzamos un portal. Vinimos de lo abstracto, de lo invisible, de lo que para nosotros aún no tiene palabras de explicarlo. Y cruzamos ese portal maravilloso que se llama Madre, que dicho sea de paso es el primer maestro, el primer gurú que tiene la humanidad. Ese es el paso de un portal. Primero puede ser algo como lo dijeron por ahí, algo físico, pero también va a nivel emocional, a nivel mental, espiritual. Y me parece muy importante hoy que hablan tanto del 1111, pues que lo tengamos en cuenta. Aquí está esto que se llama la rueda del samsara. Esto también es tomado del hinduismo, del mundo budista, del mundo tibetano, donde ellos hablan de esa rueda de encarnaciones. ¿Por qué rueda de encarnaciones? Porque una sola vida no es suficiente para obtener la perfección. Aquí venimos a perfeccionarnos en lo físico, en lo emocional, en lo mental, espiritual. Y esa realización toma mucho tiempo. Posiblemente estamos hablando de miles de vidas. Y dice en el samsara que es ese ciclo interminable de nacimiento, vida, muerte y renacimiento. ¿Por qué? Porque alcanzamos de pronto a realizar algo o no realizamos absolutamente nada. Y todo lo contrario, en lugar de aprender, venimos a cometer más errores. Y nos vamos quedando atrapados en algo que ellos llamaron el karma. Esa ley de causa-efecto. Esa ley que va mostrando las consecuencias absolutamente de todo. Las cosas negativas o del dharma de las cosas positivas. Este ciclo está impulsado por la ignorancia y el deseo, resultado del sufrimiento y del dolor. La finalidad, liberarnos a través de la práctica espiritual y el desapego.
Como me decía en alguna época uno de los maestros que tuve oportunidad de acompañar, vamos a tratar de andar libres de equipaje. Si miran ese símbolo, lo pueden buscar, hay muchos símbolos no exactamente parecidos. Ustedes van a ver, por ejemplo, la figura que está externa, es esa figura que se supone que crea esa división entre lo visible y lo invisible. Luego están en los primeros círculos todos esos aspectos, esas obras, esos trabajos que nos atraen. Me vuelvo en el contador mejor de la compañía, en el herrero mejor, en el mejor domador de caballos o de perros, en el chofer, en el piloto, y me quedo como atrapado en ese gusto, pero yo no vine solamente a eso. Esa partecita cumple una misión en mi vida, pero yo tengo que ir caminando hacia ese círculo interior donde comienzan a aparecer esos guías. Eso que en algunas ocasiones, cuando tengan oportunidad de participar dentro de estos actos de teurgia que hacen algunos miembros de nuestra organización, donde ponen al frente algo que llamamos el altar y encontramos las dos columnas y encontramos los elementos, el fuego, la tierra, el aire y el agua, esos mismos efectos que manejan todo este universo que están representados también en nosotros. Y vemos que hay dos columnas por la cual ingresamos, pasamos a través de todo eso que tenemos como pruebas de fuego, tierra, aire y agua, y luego en la otra columna está la puerta de salida para volver de nuevo a ese principio, pero con conciencia. Eso es aprender, darnos cuenta, no perder detalle de qué es lo que hago, cómo lo hago, por qué lo hago. ¿Lo hago solamente para que me miren? ¿Lo hago solamente para complacer eso tan difícil que tenemos de el ego? Donde no soy humilde, sino soy un falso humilde para impresionar a los demás, pero en el fondo soy cada vez más orgulloso y tengo un ego más grande que los demás. Entonces, todas esas pruebas, todos esos caminos están representados en esta figurita, hasta que podemos de pronto llegar a ese centro, donde en ese centro solamente hay un pequeño punto de luz. Esto solamente para crearles una motivación sobre lo que representa la rueda del samsara. Aquí le dejo frases inspiradoras. Por ejemplo, me gustan estas que me he atrevido a copiar para ustedes. Cuando dejas esta tierra, sabrás que la muerte no es un final, sino un comienzo. Ese es Khalil Gibran. Es un grupo filosófico de una religión distinta, pero mire cómo todos coinciden. Nada muere, todo se transforma. Lo que llamas muerte es solo un cambio de vibración, como decía Tesla, de energía, de frecuencia. Y esto está en Hermes Trismegisto, desde la época por allá de Abraham, que luego se concretó en Egipto. El sabio que comprende la impermanencia de las cosas no teme morir, porque sabe que nada muere, solo cambia de forma. Así como podemos decir antiguamente era de un tamaño, de una raza, de un sexo, como lo dije anteriormente, sigo siendo el mismo, con una experiencia de vida que se va registrando, va quedando guardada en algo que nosotros llamamos a veces los archivos acásicos, donde va guardando mi alma estas experiencias de vida, que es lo único que yo me llevo. Es un hombre sabio aquel que acepta con serenidad las cosas que no puede cambiar, incluyendo la muerte. Este es de Marco Aurelio, ese estoico que les mencioné, que se tomaba el tiempo de escribir su diario. Esto es sacado de ese diario que él escribió. Nunca lo dio, nunca lo publicó, lo encontraron después de su muerte. Y dice, la muerte no es nada para nosotros, porque mientras existimos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte está presente, nosotros ya no existimos. Este es de Epicuro. También
fue prácticamente el maestro de Marco Aurelio. Imagínense, Epicuro era un mendigo y fue el maestro del emperador de Roma. ¿No les parece muy interesante? Por eso digo que trabajar con los estoicos, el pensamiento estoico es muy interesante. Ahora les voy a pedir esto para que lo hagamos como una reflexión. Espero no haberme alargado demasiado. Deme solamente 1 o 2 minutos y les voy a pedir a todos que cierren los ojos por unos momentos. Respire rítmica y profundamente. Haga una inhalación 4 tiempos, retenga 2, expulsa 4 tiempos y retiene 2. Relájese, suéltese. Y ahora haga un pequeño ejercicio. ¿Qué te queda de esta plática? ¿Qué opinión tenías o ahora tienes de la reencarnación? ¿Crees que una sola vida es suficiente para alcanzar la perfección? Si para no reencarnar y liberarnos de la rueda del samsara, debemos buscar la perfección, no crear apegos ni karmas negativos, aprender a amar realmente. ¿Lo estamos haciendo? El sabio que comprende la impermanencia de todas las cosas no teme morir, porque sabe que nada muere, solo cambia de formas. Respire profundo y tratando de que esta charla, este pequeño compartir, le haya dejado algo que le ayude en su proceso, eso me deja contento y satisfecho. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, querido maestro. Hay muchos comentarios aquí en el chat, algunas preguntas, todos están muy contentos y mire, pues tenemos 5 minutos todavía antes de cerrar. La verdad que usted en muchos años que ha estado aquí ha sido el único expositor que ha terminado así puntual 5 minutos antes. Le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy y si gusta usted aprovechar estos últimos 5 minutos le puedo leer esta pregunta de Mariano Álvarez que dice, ¿cuál puede ser una buena práctica para aprender a soltar cuando una persona trasciende y cómo enseñarle a los más pequeños? Dame un momentito, yo trato de ver si puedo abrir la cámara para verlos porque ahora, ok, ahora sí veo algunas caras, así de que, qué Sonrían. gusto. Así que sonrían. Sonrían que están en cámara ahora. Mire, trate de hacer pequeños desapegos. Trate de comenzar a hacer pequeñas prácticas. No podemos comenzar a desapegarnos de cosas grandísimas cuando no hacemos la intención de desapegarnos de cosas pequeñas. ¿Qué tal si comienza, por ejemplo, a desapegarse de algo? Se me ocurre. Usted quiere ver el programa de todos los lunes que le encanta porque están los cantantes, los actores, lo que sea. Y usted dice conscientemente, hoy
me voy a desapegar, voy a cambiar ese espacio por otra cosa. Obsérvese, siéntase, ¿qué hay dentro de usted? Se va a encontrar con que realmente comienza a observar que hay algo interno que dice, no, no, mejor comenzamos la otra semana. Esta es el final del concurso de canto que he seguido pero se desapegó de algo. ¿Qué tal si se desapega y dice, bueno, todos los días como arroz y frijoles con aguacate y tortillas a ver si me acuerdo, al pastor? Hoy no voy a comer tortillas al pastor, lo hago conscientemente, las suelto, me desapego de ellas. Y comienza a hacer pequeños ejercicios. ¿Cómo se va a desapegar de ese ser que tanto quiere? Por eso a veces a las madres les da más duro, porque las madres sienten por naturaleza más ese tipo de apegos a las personas, especialmente a los hijos. A veces al esposo no, porque a veces al esposo dice, ay, menos mal que se fue. Pero de pronto a otras personas sí lo sienten en el alma y sienten ese dolor. ¿Por qué sienten ese dolor? Porque hay apego. ¿Qué tal si comenzamos a trabajar ese apego? Yo sé que las primeras en oponerse a eso son las madres, especialmente una que tengo por aquí cerca, que es la abuela, que no quiere desprenderse de su nieto, y tiene razón porque yo tampoco. Entonces, ¿qué pasa? No nos pertenecen. Acuérdense de esa frase tan maravillosa que hay en el libro El Profeta, donde dice que los hijos son como la flecha. Usted tensiona el arco, tiene la flecha y ese es su hijo, lo suelta, ya perdió absolutamente todo control sobre él. La flecha sigue su ruta, la flecha sigue su rumbo. Y aunque usted quisiera decirle, váyase más a la derecha, no, ella va para donde ella va a ir. Eso es soltar, es andar ligero de equipaje. Eso es algo que aprendí durante el tiempo de mi peregrinaje. La recomendación: una capa, una dalmática, un par de sandalias y de pronto, sin exagerar, 3 interiores. Y váyase por el mundo con su altar en la mano. Entonces, no, ¿y dónde llevo los libros? ¿Cuáles libros? No vas a llevar los libros. ¿Y la computadora? Bueno, no, trate de evitar la computadora. ¿Y dónde está esto y aquello? Y además de eso, llegar a un sitio donde llego y digo, aquí estoy, y que nadie me diga, va a ser esto o va a ser aquello, porque no, llego a la condición de que las personas que me reciben me atiendan, me digan, quiere esto, quiere aquello, porque lo único que se nos permitía era pedir agua. ¿Para qué es todo eso? Para darnos cuenta si yo tengo apegos a alguien. A personas, sí, me tuve que desapegar también de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos. Mis nietos me dolieron cantidad, pero había que ir. Eso es ir creando desapego en cosas aquí pequeñitas, para que un día podamos desapegarnos de todo y de todos. Hay una anécdota budista, espero no hablar demasiado. Llegó el maestro a uno de los seminarios donde estaban reunidos los budistas, dentro de ellos sabían que estaban muy cerca ya la maestría, y habló con uno de ellos y le preguntó el maestro, ¿y cómo va tu meditación? Y él dijo, va muy bien, maestro, ya lo último que me falta es entrar en contacto con el Buda. Y no terminó de hablar cuando el maestro le gritó, no, si te encuentras con Buda, mátalo. ¿Suena triste? ¿Suena fuerte? Sí, porque quiere decir que en ese último momento se estaba apegando a algo. Y si se quería realmente liberar, no podía tener ningún apego. Por eso el otro gran maestro de la humanidad en la era de Piscis dice, bueno, aquí ya terminé mi misión, estoy libre, me voy.
Y no se puso a pensar, ay Dios mío, pero ¿qué hago con María Magdalena, mi esposa? ¿Qué hago con María, mi madre? ¿Qué hago con mi mejor amigo? ¿Y qué hago con mi...? No, me voy. Ese es el trabajo, ese es el desapego. Así de que mi invitación comience con cosas pequeñas, desafíese, pruébese a sí mismo que usted está en control, que las cosas no lo controlan, usted controla las cosas. Bueno, una explicación muy grande, no sé si le respondí, lo embolaté más, traté de hacer lo mejor posible. Muchas gracias, querido maestro. Bueno, pues por tiempo le ofrezco una disculpa a nuestro querido Edgardo de Chile y Célida, que no nos da tiempo de darles la palabra, que tienen su manita levantada y quieren preguntar algo, maestro, pero ¿me permite usted compartir sus datos aquí con los asistentes, sobre todo cuando ofreció el compartir una poesía, me parece que tenía por allí, o gusta que yo dé los míos y usted me lo pasa Pensé y yo que sé. quería que pensé que quería que les compartiera mi cuenta bancaria, Bueno, aunque sean los numeritos de atrás de la tarjeta, con eso. porque esa la tengo en ceros. Desde que le entregué todo a mi esposa, yo no he sabido qué es una moneda, ella me maneja todo. Así de que ahí sigo yo. Bueno, sí, claro que sí, con mucho gusto, en lo que les pueda servir, en lo que les pueda ser útil, estoy para eso. Como dicen ustedes en México, y no sé si en otros países digan algo parecido, ese es mi trabajo, esa es mi obligación, o en México esa es mi chamba, así de que estoy para servirles como sea y donde sea. Cuenten conmigo, si puedo colaborarles, ahí estoy. Muchas gracias, maestro. A los que no pueden leer el chat, pues les dicto aquí el número, +1, porque es de Estados Unidos, 813-719-0326, allí para el WhatsApp. Y yo también estoy para servirles, +52-967-683-3440, aquí en México. Excelente, maestro, me quedó muchas dudas, dice Marisol. Victoria, increíble, muchas gracias, maestro. Queremos otra charla. Bueno, y siguen y siguen. Gracias, maestro, me ha servido bastante y ayudado en estos momentos que lo necesitaba. Nada es casualidad, es causalidad. Gracias, dice Laura. Irma, Ahora el les Samsung. voy a pedir solamente un favor. Cuando me escriban o entren a mi Facebook, ¿cómo se llama mi Facebook? Creo que es Gurú Bernardo. Bernardo. Ok, sí. Gurú Bernardo Trujillo, o cuando entren al WhatsApp y me manden, por favor no me manden un gatico, una flor, porque no me dice nada. Póngame un nombre, un apellido, déjenme saber de dónde es, si es algo de la red GFU, si es alguien de la Suprema Orden del Acuarios, etcétera. Deme alguna referencia, porque a veces mandan cosas, entra uno a mirar quién es y me sale un perrito. Y entonces digo, oh, que voy bien, voy avanzado, ya me comunico con los perritos. Sí. Con respeto, Bueno, con respeto. sí. Claro que sí, Muchas maestro. gracias. Aprovecho para comentar, hoy no tendremos astrología en acción por cuestión de agenda. Astrología en acción el siguiente martes a las 8 como siempre. Se avisó en el grupo en los dos grupos de astrología en acción, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Maestro, muchísimas gracias. Gracias por su presentación, ¿eh? Toshan, perdón Gracias, que le interrumpa. gracias por Gracias. su paciencia. Espero verlos en otra ocasión y recuerden, estoy para servirle. Y como decimos en el sendero iniciático de la meditación, paz y conciencia. Pax y conciencia, maestro. Pax, maestro. Gracias a ustedes. Les dejo que Maestro, sigan. Hasta gracias. luego, Muchas gracias, maestro. maestro. Gusto Muchas verlo. gracias. Muy Bueno, excelente charla. Muchas gracias. muchas Maestro, gracias, gracias. muchas gracias. Gracias Desde Morelia, infinitas, Michoacán. maestro. Gracias. Gracias, Bye. maestro. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Maestro. Gracias. Muchas gracias, Gracias, muchas maestro. gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches, gracias. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias a todos ustedes. Gracias, maestro. Buenas Me noches. comparto Gracias. Muchas gracias a Gracias, ustedes. maestro. Muy bonita noche a todos. 332 personas que estuvimos hoy acompañándonos, maestro. Le comparto que Mil gracias. Mil gracias. Gusto, Adiós. con mucho gusto. No nos queremos ir, maestro. Saludos, maestro, desde Morelia, Michoacán.
Bien, muchas gracias. Saludos a todos los de Morelia que me conozcan. Estoy aquí, Sí, sigo gracias, vivo maestro. y dispuesto a colaborar en lo que necesiten. Gracias, maestro. Bueno, Gracias desde Muchas Colombia. gracias, buenas noches. muchas gracias a ustedes.